Bueno amigos, en esta ocasión vamos a hablar de controles policiales. Vamos a ver cómo se tienen que hacer las cosas para que un control policial esté bien señalizado, la base, lo que dice la ley, los nuevos cambios de la ley, por ese Real Decreto 465 del año 2025. Bueno amigos, cuando un agente de autoridad en el ejercicio de sus funciones nos ordena el alto, tenemos que detenernos. Si no nos da tiempo, pues bueno, pues nos detenemos un poquito más atrás, pero hay que detenerse cuando nos ordena el alto y siempre en una zona segura que no pongamos en peligro la seguridad de los demás o de forma segura. No obstante, también es cierto que estamos comprobando, y más últimamente, muchos controles policiales instalados en la vía pública sin la señalización reglamentaria o sin ningún tipo de señalización vial reglamentaria al efecto. Las dos cosas estamos comprobando. Otros están bien señalizados, pero hay muchos que no están bien señalizados. Este episodio lo que intenta es hacer ver la importancia de una buena señalización ajustada al Estado de Derecho, a nuestro ordenamiento jurídico y a nuestro ordenamiento técnico, y introducir esos nuevos cambios que ha dictado ese Real Decreto 465 del año 2025, que lo que ha hecho es reformar el Reglamento General de Circulación, ese Real Decreto 1428 del año 2003. En principio os tengo que decir que el artículo 5 nos está obligando a todos a advertir los obstáculos que hayamos generado. Seamos policías o no seamos policías o seamos Rita la Cantaora, cuando generamos un obstáculo en la vía pública tenemos que advertirlo, que señalizarlo, y además tenemos que señalizarlo en las condiciones que establece nuestras leyes, como dicen nuestras leyes, no como nos dé la puñetera gana, salvo causa de fuerza mayor. Los servicios de asistencia mecánica o los que sean, los servicios de urgencia o cualquier otro tipo de intervención en la vía pública requiere dos condiciones fundamentales y prioritarias, lo dice la ley, lo dice ese artículo 5, que es utilizar los recursos idóneos y solo los estrictamente necesarios. Idóneos y solo los estrictamente necesarios. Mirad, el artículo 5, en señalización de obstáculos y peligros, nos dice en su artículo 1, como rasgos generales: quienes hubieran creado sobre la vía algún obstáculo o peligro deberán hacerlo desaparecer lo antes posible y adoptarán, entre tanto, las medidas necesarias para que puedan advertirlo por los demás usuarios y para que no se dificulte la circulación. Es el punto 2 el que nos está estableciendo los criterios de los artículos 130 y 148. Y el punto 4, que es muy relevante para los cuerpos y fuerzas de seguridad, dice: todas las actuaciones que deben desarrollar los servicios de asistencia mecánica, sanitaria o cualquier otro tipo de intervención, control, por ejemplo, deberán regirse por los principios de utilización de los recursos idóneos y estrictamente necesarios en cada caso. Luego veremos qué es estrictamente necesario, cuáles son los recursos idóneos, etcétera, etcétera. Mirad, y ese apartado 6 del artículo 5 nos está diciendo: la detención, parada o estacionamiento de los vehículos destinados a los servicios citados, acordaos que en esos servicios citados está cualquier otro tipo de intervención, deberán efectuarse de forma que no cree un peligro y donde cause menor obstáculo a la circulación. Menor obstáculo a la circulación. Bueno, el artículo 37 no lo vamos a pasar porque este habla de ordenación especial de tráfico por razones de seguridad o fluidez de la circulación. Lo vamos a pasar porque creo que tiene poca relación con lo que sería el establecimiento de controles en la vía pública, pero sí nos vamos a centrar en el artículo 67, que nos está hablando de vehículos prioritarios y determinadas condicionantes, y el artículo 68, que son las facultades de los conductores de los vehículos prioritarios, y un aspecto muy importante sobre el agente de la autoridad al que vamos a trabajar. Venga, artículo 67, punto 1. Tendrán prioridad de paso sobre los demás vehículos y otros usuarios de la vía los vehículos de servicio de urgencia, públicos o privados, cuando se hallen en servicio de tal carácter. Punto y seguido, y dice una serie de cosas: podrán circular, bueno, pues que te puedes saltar un poquito la ley. Vale. 2. Bien, el punto 2 nos está diciendo: los conductores de vehículos destinados a los servicios harán uso ponderado de su régimen especial, ponderado, no de cualquier tipo, únicamente cuando circulen, solo, cuando circulen en prestación de un servicio urgente, y cuidarán de no vulnerar la prioridad de paso.
eso le hace especial hincapié a la prioridad de paso y especial hincapié a que somos los máximos responsables, los conductores de los vehículos prioritarios, en caso de que haya un accidente. Ojo, ojo, ojo con ese dato, porque nos cargan de responsabilidad. Sin antes adoptar las extremadas precauciones, etcétera, etcétera. El artículo 68, que es el facultades de los conductores de vehículos prioritarios, tiene un punto que se ha incorporado nuevo. Y este punto dice: los agentes de la autoridad responsables de la vigilancia, regulación y control del tráfico podrán utilizar o situar sus vehículos en la parte de la vía que resulte necesaria cuando presten auxilio a los usuarios de esta o lo requieran las necesidades del servicio o de la circulación. O lo requieran las necesidades del servicio o de la circulación. ¿Pero qué agentes de la autoridad? Todos, no. ¿Habéis visto lo que dice el artículo 68? El artículo 68, en su párrafo tercero, nos está diciendo solo estos agentes de la autoridad. Los agentes de la autoridad responsables de la vigilancia, regulación y control del tráfico. Y dice que tienen esa posibilidad. Dice, podrán utilizar o situar sus vehículos en la parte de la vía que resulte necesaria cuando presten auxilio a los usuarios de esta o lo requieran la necesidad del servicio de la circulación. Si eres agente de autoridad y no tienes encomendada esa misión de vigilancia, regulación y control, te pasa como lo he explicado 100 veces con el artículo 88 de la Ley de Seguridad Vial en lo relativo a la prueba y el carácter de prueba de lo que la gente manifiesta, de lo que la gente dice que es la infracción, ¿no? Lo que ha visto, esa fe sobre la gente. Bien, pues el punto segundo de ese artículo 68 nos dicen cuáles son los vehículos de carácter prioritario y establece dos condiciones. Una, que circulen en esa condición de carácter prioritario, de urgencia, que tengan una urgencia real, que haya una urgencia. Y dos, que esté debidamente señalizado con la señalización especial. Exime del uso de la señalización acústica en una condición concreta. Por excepción de lo dispuesto en el párrafo anterior, los conductores de los vehículos prioritarios deberán utilizar la señal luminosa aisladamente cuando la omisión de las señales acústicas especiales no entrañe peligro alguno para los demás usuarios. O sea, si tú te saltas un semáforo en rojo y vas con la luminosa y no has puesto la acústica, cortas la trayectoria de otro vehículo que circula por vía preferente y generas un accidente de tráfico, sigues siendo el responsable, ¿vale? Bien. Lo siento, es lo que dice la ley, es que la ley es clara, no es que yo esté haciendo una interpretación, os estoy leyendo lo que dice, por eso tengo los papeles en la mano, para no hacer una interpretación. Bien, entonces estamos viendo que se colocará el vehículo en la parte que necesitemos, con su uso ponderado, intentando no obstaculizar, intentando, etcétera, etcétera, cuando hacemos los controles policiales, y que aquellos que tienen esa posibilidad de hacerlo son los responsables de vigilancia, regulación y control del tráfico. Esto es lo que dice la ley. El artículo 139 tiene varias reformas muy importantes y nos está haciendo especial mención a lo que sería el carácter circunstancial de la señalización, la urgencia y el control, ¿no? Vamos a ver qué nos dice el artículo 139 sobre la responsabilidad de la señalización. Bueno, nos dice en el punto 1 que en caso de emergencia, los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las funciones que tengan encomendadas, solo los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico y solo en el ejercicio de las funciones que tengan encomendadas podrán instalar señales circunstanciales sin autorización previa. Podrán instalar señales circunstanciales sin autorización previa. Por lo tanto, si tú no eres agente de autoridad en el ejercicio de esas funciones de vigilancia, del tráfico, pues para poner esas señales necesitas una autorización previa. ¿Veis cómo estamos teniendo dificultades para poder establecer los controles policiales así por las buenas y porque nos dé la gana? El punto 2 dice, la autoridad encargada de la regulación del tráfico y gestión del tráfico, por lo tanto es la autoridad, no la agente de autoridad, será responsable de la señalización de carácter circunstancial en razón de las contingencias de aquel y la señalización variable necesaria para su control de acuerdo con la normativa de carreteras. Aquí han cambiado, antes decía la legislación de carreteras y ahora a partir del 1 de julio del 2025 nos dice la normativa de carreteras. Y otro apartado que han incorporado en el punto 2 del artículo 139 es el siguiente y es también muy importante.
muy importante es importantísimo. Corresponde asimismo a la autoridad encargada de la regulación, ordenación y gestión del tráfico la instalación de las señales que indican la ubicación de los elementos de control y vigilancia del tráfico cuando consideren previa autorización del titular de la vía. Por lo tanto, estamos viendo que la introducción de esto, el haber introducido este párrafo, está diciendo que corresponde a la autoridad encargada de la regulación del tráfico, ordenación y gestión la instalación de las señales que indican la ubicación de elementos de control. ¿Vale? Bien. ¿Qué es lo que pasa con ese artículo 149 siguiente, 10 artículos después del 139, y qué pasa con ese anexo 1 en el tomo 1? Pues os lo voy a explicar porque esta ya es la parte final de este episodio y que es también muy importante para llegar a las conclusiones que luego voy a explicar. El artículo 148 sobre señalización de tramos de obras y tareas de conservación nos dice que deberá hallarse señalizadas tanto de día como de noche y balizadas luminosamente durante las horas nocturnas o cuando las condiciones meteorológicas o ambientales lo exijan a cargo del realizador de la obra. Ese artículo 148 es el equivalente al antiguo artículo 140 que ya no existe en estas condiciones, ¿vale? Bien, pero ¿qué nos está diciendo? Tanto de día como de noche, circunstancias climatológicas y ambientales, etcétera, etcétera. Y el artículo 149, ¿qué nos está diciendo? Uso de las señales de obra y otras actuaciones. En cualquier tipo de obra, actividad en la vía, cualquier tipo de actividad en la vía, un control es una actividad en la vía, o tramos en servicio dispuestos como tramos de ensayo, se usará la señalización recogida en el anexo 1. Bien, esto nos dice, ¿vale? ¿Y a dónde os quiero llevar? Pues os quiero llevar al punto 2.6 de la señalización circunstancial. Este 2.6 de la señalización circunstancial viene en el anexo 1, en el tomo 1, en el punto 2. Bien, nos está hablando de la señalización circunstancial y nos dice, en el caso de ser necesaria la señalización circunstancial que modifique el régimen normal de utilización de la vía debido a causas diferentes a la existencia de obras o tareas de conservación, si no hay obras o tareas de conservación, esto es lo que hay que hacer. Será de aplicación lo establecido en la señalización en tramos de obras o tareas de conservación. Será de aplicación lo que hay establecido, pero hay un cambio en la señalización y dice, con la salvedad de que se utilizará color naranja en lugar de amarillo. Con la salvedad de que se utilizará color naranja en lugar de amarillo. Cuando un agente de autoridad en el ejercicio de sus funciones nos da el alto, tenemos la obligación de detenernos. Si nos ordena otra acción, tenemos la obligación de cumplir con lo que se nos ordena. Pero también hay que tener en cuenta el tiempo de respuesta del conductor, que según la norma técnica 8.1 IC es de 2 segundos. Si yo estoy en una autovía y a 120 km/h se me da el alto, a 66 metros de distancia atropello a la gente a 120 km/h. A 66 metros de distancia atropello a la gente a 120 km/h. Esto es el riesgo físico real reconocido por la propia norma, la 8.1 IC. La señalización de obras a la que hemos hecho alusión es la norma 8.3 IC. Evidentemente, cualquier obstáculo en la vía, cualquier peligro en la vía tiene que ser advertido con tiempo suficiente para reaccionar ante él y no chocar contra el obstáculo. No colisionar, sino no chocar contra el obstáculo, ¿vale? Sería un choque. Bien. La distancia mínima de señalización de los peligros en nuestras carreteras, según la norma 8.1 IC, es de 150 a 250 metros antes del peligro. Si yo establezco un control de alcoholemia, un control de drogas, un control de seguridad ciudadana, etcétera, etcétera, si establezco un control de seguridad ciudadana, voy a necesitar agentes de la autoridad que ejerzan funciones de vigilancia, control y disciplina del tráfico. Si no tengo esos agentes, necesito una autorización previa del titular de la vía. Además, hay que señalizar y todas las señales utilizadas en el control tienen que tener una señalización con fondo naranja. Hay que señalizar con tiempo de reacción. Y por último, importantísimo, no solo hay que señalizar todo el tránsito de control, no solo hay que barrear con conos, con balizamiento de forma adecuada, sino que además, amigos míos, las colas de retención de los controles tienen que estar debidamente protegidas y señalizadas. De nada nos sirve estar haciendo un control de seguridad ciudadana para buscar armas, drogas, delincuentes, etcétera, etcétera, dejar la cola de retención sin proteger y matar a una familia. De nada nos sirve. Flaco favor le hemos hecho a la sociedad si ponemos en peligro la seguridad del tráfico buscando armas y buscando drogas y buscando otra serie de cosas. Por lo tanto, como la ley lo exige, lo ordena
Y lo ordena en su artículo 5, lo ordena en su artículo 67, 68 de facultades, lo dice en el 139, lo dice en el 149 y también nos lo recuerda en anexo 1, en el tomo 1, en el punto 2, en el punto 2.6, pues, y otros artículos que he omitido. Pues el agente de la autoridad, en el ejercicio de las funciones de vigilancia, control y disciplina del tráfico, y si no está en este ejercicio tiene problemas, tiene el deber de señalizar el control, el deber de señalizarlo. Y además tiene el deber de hacerlo con los recursos idóneos y estrictamente necesarios. Y además tiene que hacerlo cumpliendo con la normativa técnica de carreteras al efecto, que es la normativa de obras. Porque lo dice el artículo 149. Cualquier actividad en la vía debe de ser señalizada, sí o sí. Lo contrario es vulnerar, es limpiarse los cuartos traseros con el artículo 9 de la Constitución y con el resto del ordenamiento jurídico, como la Ley de Seguridad Vial, Real Decreto Legislativo 6/2015 y el Reglamento General de Circulación, Real Decreto 1428/03. Así está la ley, así os la cuento, os he dicho los artículos, podéis consultarlos y a partir de ahí sacar vuestras propias conclusiones. Por supuesto, si hay un radar o un control sin señalización y se produce un accidente de tráfico, ojo, que si se hace una pericial en condiciones o el equipo de atestados llega y hace testar en el atestado la realidad circunstancial de los hechos y se hace constar y se asocia para que el juez se entere a esos artículos que he referenciado, como el 5, el 139, el 67, el 68, el 149, etc. Ojo, porque la responsabilidad sería del jefe de control. Por otro lado, los cuerpos y fuerzas de seguridad deben de velar por la seguridad de los ciudadanos. Por lo tanto, es más sencillo que todo esto. Hagamos seguridad entre todos, en mayúsculas, también en seguridad vial, aunque estemos haciendo seguridad ciudadana. Y para los controles de alcoholemia, drogas, radar, etcétera, etcétera, que es que no nos vale cualquier cosa, es que hay que señalizar. Cuando generamos un cambio circunstancial de uso de las condiciones de la vía, tenemos que señalizar sí o sí, porque lo dice la ley. Y hay que hacerlo en tiempo y forma. Por encima de cualquier guardia civil, de cualquier policía, o de cualquier jefe de guardia civil o de cualquier jefe de policía, o de los políticos, está el ordenamiento jurídico de este país, que no tiene otra misión nada más que la de proteger y salvaguardar uno de los artículos más importantes que tiene nuestra Constitución, el artículo 17, el derecho a la seguridad.